Reciban una cordial bienvenida de parte del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, al auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Senado de la República. A propósito del Día Internacional del Libro, que en algunos lugares se le conoce también como el Día del Libro y la Rosa, por lo cual van a recibir todos ustedes una rosa, recordando y conmemorando ese detalle extra, porque además tenemos los libros también que se van a presentar, que se celebrará el próximo 23 de abril. Esta tarde estamos de manteles largos, porque nos acompañan mujeres muy valiosas que presentarán el resultado de un largo proyecto y de varias reuniones que las llevó a hacer una retrospectiva. Este libro que hoy nos comparten da cuenta de los recuerdos y vivencias de autoras y que se vinculan a todos nosotros con lo que alguna vez hemos vivido también. Relatos e historias de mujeres que dejan una profunda huella en nuestro patrimonio personal y que como tal somos capaces de transmitir a los nuestros. No hay desperdicio en ningún relato, porque existe la ventaja de que las autoras son habilidosas para escudriñar en su interior y escribir deliciosamente, que no es cosa fácil, para hablarnos de la magia, del hechizo, del drama, de las victorias, de las agotadoras faenas que sus mujeres del pasado, madres, abuelas, tías o suegras, les contaron. Historias narradas en ámbitos generalmente distintos al de los hombres, en la cocina, en la casa, en la mesa, en un pedazo de la habitación, donde sus ancestras eran reinas y autoras del diario acontecer de una familia. Sería largo dar lectura a la semblanza de cada presentadora, así que dejaremos que lo hagan por sí mismas. Solo comento que la doctora Lucrecia Infante, a quien me precio de conocer y querer desde hace mucho tiempo, fue la coordinadora de este estupendo resultado y que forma parte de la historia oral como con estos vistos de género contemporáneos. No me queda más que invitarlos a acomodarse en sus asientos y a disponerse a viajar a este encuentro de narraciones fantásticas al margen de comprar el libro al final de esta sesión. Bienvenidas Lucre, Leti, Vero y Beatriz. Adelante. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Ah. ¿Así así? Ya. Sí, listo. Pues muy buenas tardes de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Estamos muy contentas, muy agradecidas con mi querida Marta López, a quien conozco en efecto desde hace muchísimos años como estudiantes de historia, de la maestría en historia, y también a quien está aquí conmigo hoy para compartirles darles una probadita de este proyecto. Pues también mi querida Leticia Cárdenas, Beatriz García y nuestra querida Gloria Chaul, siempre te quiero decir no, perdóname. Gloria Chalé, ajá. Bueno, pues yo primero tengo que platicarles un poco precisamente el origen, ¿no? La historia de este proyecto que pues se ha convertido en un punto de reunión muy importante en nuestras vidas. Como ya dijo Marta, en el libro reunimos 14 relatos y decidimos usar ese término porque son básicamente historias de familia, ¿no? que estamos rescatando aquí en este texto y por lo tanto, digamos, son verídicas, ¿sí? O sea, son historias que llegaron a nosotras a través de un testimonio oral, digamos, ¿no? de esa travesía que logra pasar de una generación a otra. Y fue casual, la verdad al principio yo inicié la idea de este proyecto pues por mi mamá, que mi mamá era una gran conversadora y a ella le gustaba mucho siempre contarnos las historias de su infancia, ¿no? Como suele ocurrir en muchas familias. Sé que también hay padres, ¿no? O sea, varones que también le dan mucha relevancia a esa memoria familiar, pero por lo general las mujeres, ¿no? suelen como darle más trascendencia a eso por distintas razones, y en el caso nuestro pues coincidió que de entre toda, pues una gran cantidad de amigas que tengo la fortuna de
de tener, cuando nos encontrábamos a platicar de repente sobre, ¿no?, historias de familiares, pues nos dábamos cuenta de que eran historias, la verdad, que pueden ser guiones fantásticos de una película, ¿no?, una novela, pero que además de repente coincidían pues cierto tipo de, como lo dijo Marta también, de dramas familiares, de conflictos que nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas habían enfrentado, y fue esa coincidencia, ¿no?, que la transmisión de este pasado familiar se dio desde el lado materno, y por eso, bueno, finalmente la mayor parte de las historias tienen, ¿no?, esa orientación, aunque hay un par, ¿no?, de textos que tienen también la otra parte de la ascendencia paterna. Bueno, pero entonces les decía yo que decidimos ponerle como parte del subtítulo relatos, porque son historias verídicas, o sea, son testimonios que llegaban a nosotras de manera oral, pero no es un libro de historia, ¿sí? O sea, no íbamos a ponernos como a documentar el acta de nacimiento de la bisabuela o el lugar donde nos dijeron que pasó tal o cual cosa, porque también, como ustedes mismas y ustedes mismos seguramente lo están pensando ahorita, cuando nos cuentan, ¿no?, cuando hemos tenido la fortuna de que alguien de nuestra familia nos cuente estas historias, siempre hay un poco de ficción, ¿sí? O sea, ya hay una manera de cada persona de contar, de recrear esas historias, que a uno le hace imaginar los lugares, ¿no?, donde está ocurriendo esto, las personas que nosotros ya no conocimos, a veces sí hay una fotografía, pero no siempre, en fin. Entonces, y a ratos también pasa que hay huecos, ¿sí?, en esas historias, estos secretos de familia, ¿no?, o misterios que pues nunca uno sabe por qué no le quisieron contar, ¿no?, esa parte del recuento, hasta que luego ya en algún momento pues a lo mejor por ahí aparece, ¿no?, el motivo. Entonces, bueno, por eso el relato es una forma de narrar lo que ha pasado, que está exactamente en la frontera entre lo biográfico, o sea, lo verídico, lo testimonio que se puede documentar, y la ficción, ¿sí? Entonces, por eso el nombre tiene que ver, ¿no?, con esta manera que encontramos de salvar esa distancia que, bueno, desde mi punto de vista, pues también no tiene sentido, ¿no?, como seguir marcando esa frontera. Pero también tuvo que ver con que, bueno, cuando yo les decía a mis queridas amigas, oye, es que esta historia que me estás contando no puede ser que se quede ya, ¿no?, que se pierda, porque cuando nosotras, aunque se los contemos quizás a hijas, hijos, sobrinas, sobrinos, nietos, etcétera, pues si no queda, ¿no?, en la no perenidad, ¿no?, de solo la oralidad, pues quién sabe si estas descendientes van a seguir transmitiéndosela a otras generaciones. Y de verdad, a mí cada una de las historias que están en este libro a mí me conmueven profundamente, me asombran, ¿sí?, me hacen volver a tener la certeza de cuán importante es que quede algún testimonio de algún tipo, en este caso es escrito, podría ser a través de una pintura, a través de una canción de música, en fin, ¿no? Pero en este caso, bueno, lo que nos reunió a todas en esta posibilidad de rescatar ese pasado familiar, pues fue la escritura. Pero entonces también estaba el asunto de que una parte de nosotras tenemos una formación escolar que tiene que ver con la historia, ¿sí? Y entonces decíamos, bueno, pues es que, pues sí, yo ya sé escribir una tesis, un ensayo, pero yo no soy escritora, y entonces eso no lo vamos a escribir así como un trabajo escolar porque a nadie le va a interesar, y en fin, y no vamos a tener tampoco la libertad de recrear, ¿no?, desde la ficción, pues muchas de las cosas que son las que más nos tocan en la parte emotiva. Y de otro lado teníamos también amigas que decían, bueno, pues yo ni siquiera estudié historia, o sea, yo puedo, ¿no?, ser muy buena platicándoles lo que pasó y lo que me dijo mi mamá y lo que me dijo mi abuela, pero yo no lo voy a poder escribir porque yo no soy escritora, pensando mucho desde este canon, ¿no?, de lo literario tal cual. Y entonces, pues ahí también hubo todo un proceso porque de hecho el grupo original éramos más de 14, no todas llegamos, ¿no?, como a la parte final por estas, digamos, dubitaciones, ¿no?, que algunas tuvieron del lado de tener una formación muy sólida como historiadoras, pero sentir que no tenían
la posibilidad de escribir desde otro lugar, ¿no? Menos formal, menos rígido. Y también amigas nuestras que nos decían, no, pues es que yo definitivamente no me siento a tratar de escribirlo y no me sale, no me gusta y me hace problema. Y eso me lleva a la última cosa que también quisiera compartir con ustedes y que es muy importante, no solo para mí, sino para todas nosotras, y es el asunto de cómo en efecto la posibilidad de escribir sobre cualquier cosa, ¿no?, que ocurra en nuestra vida, pero en este caso es específico, sobre nuestro pasado, desde ese compromiso, digamos, subjetivo, ¿no?, que nos implica en estar haciendo público. Cuando ya lo pones en un libro y lo mandas al espacio sideral a ver quién va a leer lo que escribiste, pues ahí también ya hay un proceso que no siempre es fácil, ¿no?, de aseveración, de asertividad, de decir, bueno, es importante que yo haga este ejercicio de escritura para que no se pierda, ¿no?, en el olvido del todo esta historia que a mí me parece, que para mí es significativa. Pero pues sí, yo no soy escritora profesional, pues tampoco me quiero poner a hacer una biografía tal cual, pero bueno, lo más importante es que se registre, ¿no?, que este libro quede como un testimonio y que quien quiera y quien pueda leerlo encuentre también ecos, porque eso está ahí, ¿no?, de sus propias historias familiares, de su memoria, en este caso, insisto, más hacia la línea materna, pero pues puede ser, ¿no?, en ambos sentidos. Y sobre todo, la otra cosa que también es, creo, muy, muy valioso de este trabajo, es que estas historias que estamos aquí testimoniando salen fuera de estos cánones de la historia, de lo excepcional, ¿sí?, de las grandes hazañas y de los grandes acontecimientos. Son historias de todos los días, ¿no?, que en sí, por sí mismas son ya asombrosas, les digo, ¿no?, son heroicas, son conmovedoras porque vemos, ¿no?, en diferentes escenarios, en diferentes ámbitos, incluso tenemos por ejemplo, el texto de una amiga que la historia de esa bisabuela es de Mérida, y en fin, o sea, no todo ocurre también en la Ciudad de México y eso pues es muy enriquecedor. Son historias que ocurren en distintas épocas, ¿no?, de finales del siglo XIX, incluso a lo largo del XX, y entonces también, aunque uno cuando ya lees el texto en conjunto, fue lo que me pasó a mí, me di cuenta de que ahí podíamos también encontrar un testimonio histórico en estricto sentido, aunque no lo escribimos desde ese lugar, de cómo en ciertos periodos, en ciertas épocas, en ciertas circunstancias particulares, estos conflictos o estas decisiones también que toman estas mujeres que estamos aquí testimoniando, no están en solitario, ¿sí? O sea, forman parte de una época, porque en esa circunstancia, pues, las mujeres de ciertos sectores podían acceder, por ejemplo, a ciertas carreras o no, tuvieron conflictos semejantes en relación a los ámbitos laborales, a la oposición, ¿no?, de los padres a ciertas acciones, etcétera. Y en ese mismo sentido también todas estas historias nos dejan ver esta otra parte tan importante que es la capacidad de las mujeres de tejer redes de apoyo, ¿no?, de esta solidaridad que ahora, bueno, de unos años para acá ya también se nombra como sororidad, ¿sí? Pero esa sororidad está ahí desde mucho tiempo atrás, no siempre, pero estas historias nos dejan ver cómo gracias a esa posibilidad, ¿no?, de apoyos, de redes familiares, de amistad entre las mujeres, que es lo mismo que en este caso permitió que este libro se publicara, ¿sí? O sea, es un esfuerzo independiente de cada una de nosotras que sumamos fuerzas, ¿no?, dinero, etcétera, para poder publicarlo, y que, insisto, bueno, aunque está realizado desde esta intención muy personal, básicamente como para cumplir esa promesa, ¿no?, con nuestras abuelas, con nuestras madres, con nuestras bisabuelas, de que no se perdiera esa parte de su vida, pues está ahí ya como para eso, ¿no?, sumar a esta idea de que es importante que las mujeres escribamos sobre lo que nos sucede, ¿no?, incluso en nuestra, pues, por supuesto, en nuestra propia experiencia de vida,
porque ese es un gran problema que nosotros como historiadoras hemos también enfrentado a lo largo de nuestra formación. No hay, ahora ya eso ha cambiado poco a poco, pero todavía la historia de las primeras décadas del siglo XX, historia sobre mujeres, es una historia pues, que se escribe con lo que se ha escrito sobre ellas, ¿sí? No a partir de testimonios gestados, ¿no? por las mismas mujeres, salvo excepciones. Entonces, bueno, por eso la verdad estábamos muy contentas de poder tener este espacio el día de hoy para compartir, ¿no? con ustedes este proyecto. Y bueno, lo que vamos a hacer ahorita es que yo le voy a ceder la palabra a mis amigas para que ellas lean un fragmento que quieren compartir con ustedes, y después de que hagamos este ejercicio, pues creo que podríamos abrir una breve ronda, ¿no? De preguntas, de comentarios, en fin, lo que ustedes quieran también retroalimentarnos y compartir con nosotras, ¿sí? Bueno, entonces, Gloria, perdón, entonces tienes… Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí, agradecemos mucho la invitación, agradecemos mucho también la bonomía con que el Senado nos ha recibido y en particular el senador Monreal Ávila. Muchas gracias. Cuando Lucre es nuestra querida coordinadora, cuando Lucre nos habló de este proyecto, yo siempre he tenido muy presente a mi abuela. Mi abuela materna ha sido un constante y permanente estar en mi vida. La perdí cuando yo era joven, todavía muy joven, pero lo que ella me enseñó siempre ha estado. Entonces yo no me había dado cuenta, no había hecho conciencia plena de cómo, siempre digo, como decía mi abuela, ¿no? Como decía mi abuela, entonces yo creo que ya la tenía tan atarantada que dijo, bueno, que escriba sobre su abuela, porque verdaderamente siempre la traemos a colación y siempre está en todas nuestras pláticas. Pero este libro, además de que en mi posición personal es un asunto de reconocer nuestros linajes femeninos, de reconocer a estas mujeres de las cuales venimos, ¿no? De las cuales hemos aprendido y de que han dejado constancia en nuestra vida y que traemos ahora 3 generaciones, 4 generaciones después, ahora con mis nietas, ¿no? 2 mujeres. Y que podemos además convidar, que podemos además compartir estos relatos que han sido escritos con un amor profundo, con un reconocimiento profundo, también a veces hasta con un susto, ¿no? Qué barbaridad, cómo podía pasar eso, y cómo pasó en esa época, y cómo estas mujeres se atrevieron a tanto, ¿no? Y cómo dentro de historias de rebeldía, dentro de historias trágicas, también hay historias de amor profundo. La historia de mi abuela, de mis abuelos maternos, literalmente fue una historia de amor romántica, de novela del siglo XIX, aunque sucedió en el XX. Entonces, compartiré con ustedes algunos fragmentos. Llegamos al pueblo. Mi madre y yo tardamos en bajar del auto. Una escapada en medio de las vacaciones familiares en busca de mis recuerdos y sus fantasmas. Tal vez sus recuerdos y mis fantasmas. Y una evocación común que nos hacía ver las mismas cosas, calles, rincones, caminos, que yo aprendí a mirar a través de los ojos y de los ojos de mi abuela, de mi chichi. En maya, abuela es chichi. Tequit, que es el pueblo de donde es la familia de mi mamá, significaba divertidas y maravillosas vacaciones. No tengo claro si siempre fue así. Para mí, o las historias de mi madre, de mis parientes, de mis tíos, lo hacían parecer mágico. Un lugar de la cual tenía poca comprensión en mis primeros años, que era como de la familia. La fábrica de hielo y la tienda de un tío. La fábrica de ropa y la planta de luz. Aún no llegaba la Comisión Federal de Electricidad. De otro pariente.
la hacienda de Santa Cruz, de mi bisabuelo. Y por supuesto, la Gotera Vencedora, cantina céntrica de Tequit, que está en los anales de las cantinas mexicanas de mi tío Raúl, donde pasábamos a saciar nuestra sed, primero los adultos y luego ya nosotros. Los chiquitos trepados, chiquitos son los niños, niños y niñas, todos los chiquitos trepados en la cerca para ver quién le atinaba al contar las cabezas de ganado. Con cuidado, no se brinquen, decían los vaqueros, porque les daba pánico, ¿no? Que nos fuéramos a caer o nos fuera a pasar algo, porque mi bisabuelo era capaz de cortarlos y desollarlos vivos si nos llegaba a pasar algo. Imagínense unas vacaciones de hijos, 8 hijos con 8 hijos, o 12 hijos con 12 hijos. Entonces los veranos eran verdaderamente una locura. Sin escapar de nuestro sincretismo, Tequit igual se encuentra en ruinas mayas que el templo de San Antonio, que es el santo patrón, o cenotes de forma muy cercana. En determinadas fiestas, la siembra y sobre todo la entrada del verano, se podía observar si te escondías al frente de la ceremonia tanto al cura como al jamén, que son los sacerdotes mayas, ¿no? ¿Quién oficiaba rituales en maya? Las mujeres podían descomponerlo todo, desde la cosecha hasta la fecundidad del ganado, peor aún si tenían su mes. Parecía muy injusto que nosotras no pudiéramos acercarnos y presenciar. ¿Qué presenciar? Participar en esos rituales. Por ello, siempre buscábamos formas de escabullirnos tras la tapia. No, mejor tras el aljibe. Ponte una gorra para que no vean tu cabello tan largo. Y con pantalones igual ni cuenta se dan. Existía un contraste. A las mujeres nos tocaba la cocina. Era una fiesta, nuestro ámbito, nuestra posibilidad de ser nosotras, de ser libres. Se comentaba de todo, se reía, se repartía el trabajo, se supervisaba y atendía cada detalle, que si la masa para las tortillas, que si los frijoles, el chile habanero bien asado, cuela el jugo de naranja agria, manda algún chiquito a traer más hielo. En ocasiones comía casi todo el pueblo. Llegaban hasta con sus ollitas para llevarse itacate, como decimos en el centro. En esta atmósfera profundamente religiosa y mágica, pero también festiva, habrá que estar en una vaquería en un mes de junio para que puedan entender. Día y día bailando jarana, ¿no? Las mestizas van poniendo sombrero tras sombrero encima de su cabeza de todas las parejas con las que son capaces de bailar, o se colocan una charola con vasos y cerveza para bailar la jarana. La más hábil es a quien no se le cae un solo vaso ni una charola. Ver a las mestizas acumular torres de sombreros o zapatear con una charola de vasos en la cabeza, trovadoras fuera de las casas por la tarde. Ahí creció doña Laida, mi abuela. Al bajar del auto, las sensaciones se agolpan. ¿Cuántos recuerdos en tan pocos minutos? La última vez que fui al pueblo, también fui con mi madre. Fue para poner los restos de los abuelos juntos en un osario. Todos los hermanos y hermanas de mi mamá, juntos los 8 que quedaron vivos. Mi abuela tuvo 12 hijos, murieron 4. Por supuesto, una comida que no podía faltar en familia, que aún vive ahí. Los que fueron de Mérida y los que viajamos de más lejos. Caminamos hacia la esquina. La casa de los bisabuelos, casa de techos altos, ventana con postigos y el piso. Ese en el que de pronto me veo jugando y los pies de la abuela junto a mí. Este recuerdo me asalta al entrar en la casa, un piso italiano de principios del siglo pasado. Siempre me pareció tan bello. Ese piso acusa su presencia. Me invade, me llena. Mi abuela está ahí conmigo. Me gustaba estar con ella
ir a dormir a su casa, su comida, su buen humor, su eterno cantar. Muchas veces me preguntan por qué conozco canciones tan viejas. Con mi abuela y con mi madre cantábamos El hijo desobediente. Entre cada frase nos tocaba hacer un coro. No sé cómo describirlo. Mi abuela era cómplice y ruptora de las formas. Era tan ella, tan mi abuela. Un domingo estando errando con caca, se encontraron dos mancebos con caca, metiendo mano a sus fierros con caca, como queriendo pelear con caca. Y aquí un paréntesis. En la familia de mi madre, las primeras nietas, siempre estamos a la edad de las tías, ¿no? Entonces, la abuela era madre de mi tía Mari, que es un año mayor que yo, abuela de mi prima la güera, que es de la misma edad que Mari, tía de una prima hermana de mi mamá, Lulú, que tiene la misma edad, y yo, que era la más chiquita, un año menor, ¿no? Y entonces siempre había sido, con mis hijas pasa lo mismo. O sea, mi madre era madre de mi hermana Lore, es madre de mi hermana Lore y abuela de mis hijas. De manera que siempre hay como una, pues yo no sé si es un destiempo, un tiempo compartido, o compraron el condominio de plano para toda la vida. A mí, en lo personal, me hubiera gustado más ser nieta, ¿no? Me hubiera gustado más ser la nieta de esa mujer que cuando te abrazaba tú sabías que no iba a pasar nada en la vida, que cuando llegabas atrás de sus faldas sabías que el mundo podía voltearse de cabeza porque ahí estaban todas tus seguridades y todas tus certezas detrás de las naguas de mi abuela. Esta circunstancia familiar puede ser muy divertida, pero tiene consecuencias en el trato. Nos volvemos nietas hijas, hermanas hijas. Una no entiende bien cuál es la diferencia si somos iguales. Sí, me hubiera gustado ser más nieta. La historia de mi abuela Laida parece novela del siglo XIX. Es una historia de amor. Es también la historia de los González, una familia que progresa a base del esfuerzo, y los Góngora, venidos a menos. La abuela nació en una época de bonanza en la península, pero también de grandes desigualdades. El Enequén permitió una acumulación de grandes capitales y la formación de la casta divina, élite soberbia, dueña de haciendas que controlaba la economía y la política, y a veces la vida y hacienda de todos los peones. Vivió la transición del periodo revolucionario, el general Salvador Alvarado en el gobierno del 15 al 18, cuando era muy pequeña. Creo que mamá Luisa, su mamá, le contaba sobre el impulso a la educación, el enfrentamiento con los grandes terratenientes y la organización del Partido Socialista del Sureste, antes Partido Socialista Obrero. Todos andaban alborotados, escondían a los jóvenes y niños cuando llegaban los guachos, que son el ejército, ¿eh? Por eso hasta la fecha nos dicen los guachitos, a los del centro, ¿no? Porque los primeros que llegaban así en tumulto fue el ejército centralista, el ejército de aquí de la ciudad, bueno, el ejército federal. Decían que no se bañaban, que olían mal, que eran borrachos y que fumaban marihuana. Fueron tiempos de miedo e incertidumbre, por lo que escondían su dinero. Hay 1000 leyendas de oro enterrado, se busca en la noche, porque el metal desprende gases que se pueden ver en la oscuridad, como flamitas, decía la abuela, y ahí escarbas. Mi abuela fue testigo del primer gobierno socialista del líder ferrocarrilero Carlos Castro Morales. En esa época, Felipe Carrillo Puerto era diputado y líder del Congreso, y después gobernador electo. Cantaban la Internacional en la escuela y tenían una constitución en maya. No sé dónde quedó ese libro, pero yo estoy dispuesta a ir, cada vez que voy, esculco todas las bibliotecas de todos mis parientes porque quiero encontrar esa constitución, ¿no? Así fue a la escuela, pero no terminó la primaria. Mi bisabuelo, Papá Antonio, que era un buen hombre, un hombre de trabajo, pero que consideraba que las mujeres
Tenían que aprender a leer y a escribir, a contar y a ser buenas mujeres, ¿no? Para su casa, porque las mujeres se iban a casar. Y además tenían que ser temerosas de Dios, obedientes y solícitas, desde luego, buenas amas de casa. Estaba en contra de lo que parecía un verdadero escándalo. Esa cosa que traen algunas alborotadoras, decía Papa Antonio. Después entendí que se refería a esa maravillosa generación de mujeres que participaron en los congresos feministas en Yucatán y que heredaban a las nuevas generaciones conceptos, ideas, formas diferentes de ser mujer. La maestra de la abuela era una de esas alborotadoras. Tal vez por eso mi abuela no concluyó la primaria, pero sí aprendió cosas a pesar de su corta edad. Su letra maravillosa, garigoleada. Escribíamos con ella, pero nunca pudimos imitarla. A los 15 años se casó con Pedro Góngora Lizárraga, de 18 años, par de chamacos, en 1910. El papá de mi abuelo, Pedro, Aurelio, dueño de hacienda, borracho, jugador y pendenciero, como Canción Jalisciense, aunque viviera en Yucatán, era el, ¿cómo se puede decir? Pues no era alcalde, el sheriff, ¿no? Del pueblo. Y entonces, a este hombre, ¿no? Que se consideraba de alcurnia, pues le parecía muy poca cosa a mi abuela. O sea, porque además venía de comerciante, hijo de un comerciante, entonces, pues, el comercio no era bien visto, ¿no? Aurelio Góngora era la autoridad, era el juez de paz. O sea, que el casorio pasaba por su oficina, a fuerza. Nadie tiene muy claro cómo lo convencieron. Las versiones van desde que le debía dinero a Papa Antonio, o sea, el papá de mi abuela, y entonces no le quedó más que doblar las manos a don Aurelio, hasta que quedó prendado con las virtudes de la abuela y cedió ante la necedad de los chamacos. Se casaron enamorados y eso se notó en la vida, a pesar de haberla pasado muy dura. Conozco a los 4 hijos y a las 4 hijas de mis abuelos, los que siguen vivos. Vivieron en Tequit, en Mérida, en la Ciudad de México, y mis abuelos regresaron a morir a Mérida. Era muy prudente mi abuela, buena consejera, discreta, siempre cantando. Sobre todo me acuerdo mucho que cantaba "Soy un pobre venadito que habitó en la serranía". Alegre, no de muchas palabras, pero todas precisas. A través de mi vida ha sido un pilar y siempre sonrisa. No se engañen, ¿eh? Fue mujer valiente y de gran fortaleza. Al casarse, mi abuela recibió como dote unas vacas que les permitieron vivir con tranquilidad. Mis tíos recuerdan la ordeña, la venta de leche y cómo el abuelo les enseñó a matar y a destajar para vender la carne de cerdos y reses. Los Góngora, educados como hijos del señor del pueblo, tías de nariz parada y pañuelo bordado, aprendieron a trabajar para poder dirigir a los peones y el servicio. Mi abuela hacía la mejor rellena, la moronga, que llaman Mérida del mundo. Mi abuela, era más alta que su marido. Siempre usó zapato bajito y se encorvaba para parecer más a la altura de mi abuelo. Terminó con una joroba. Era una joroba de amor. Su legado es para mí que nunca pase un día de tu vida sin ver al cielo. Cumplió este ritual religiosamente. La frase, como decía mi abuela, se volvió un componente mágico. Con ella puedo resolver circunstancias, cerrar discusiones o reír con las amigas. El olor de su cabello recién lavado, su toalla en los hombros, y a mi abuelo desenredándole el cabello con un peine de nácar, ¿no? Con un peine de nácar, con una amorosidad maravillosa. Nunca los vi pelear. Deben de haber tenido sus discusiones como buen matrimonio de tantos años con tantos hijos, pero nunca pelearon de enfrente de los nietos,
ni enfrente de sus hijos. Mis tíos recuerdan lo mismo. Se amaron profundamente. Que no pase un día de tu vida sin ver al cielo significan dos cosas. Una, nunca hay problema tan grande cuando ves el tamaño del universo. Y dos, cuando ves al cielo y ves el cielo estrellado y ves ese sol espléndido y ver la luna, cómo va cambiando sus fases, también recuerdas que siempre hay esperanza. La luna vuelve a ser luna llena y el sol vuelve a salir cada mañana. Muchas gracias. Gracias, querida Gloria. Pésame tu librito tantito nada más. Bueno, antes de pasarle el micrófono a Beatriz, también quiero, voy a decir por partes comentando los títulos de los relatos y los nombres de las autoras que no han estado aquí hoy. Bueno, Gloria ya les dijo que esta frase, que no pase un día de tu vida sin ver al cielo, es el título de su relato. Está también el de Leticia Aragón Mijangos, El niño milagroso, el de Mila Dabazán Sánchez, Retrato de una familia Check-Mes, porque ella viene su papá es checoslovaco y su mamá mexicana. Amores que sanan, de Alejandra Vox Lomelí, y de Las enseñanzas de Fanola, mi abuela duende, de Mariana Fernández Martínez. Bueno, y ahora pues le voy a dar la palabra a Betty, a Beatriz García Domínguez, que nos va a compartir algunos fragmentos de su relato que se titula Luz, sombra y oscuridad. Gracias. Gracias, Lucre. También para mí fue pues una gran oportunidad de participar en este proyecto, porque conozco a Lucrecia hace muchos años, es una gran amiga y mi maestra, todo en muchos sentidos, y gracias a eso conocí también a otras amigas que fueron con las que participamos en este libro, que fueron reuniones increíbles, nos fuimos conociendo, nos hicimos amigas, y al escribir todas nuestras vivencias, pues nos conocimos más, y ha sido un gran apoyo para todas el haber participado con esto y poder platicarnos, ¿no? Todo de alguna manera sincera, ¿no? Con todo el corazón. Y pues yo les quiero compartir esta historia que hice para dedicársela a mi madre y en parte a mi abuela también un poco, ¿no? Porque yo creo que las mamás siempre influyen en los hijos, sobre todo en las mujeres. Voy a leer algunos párrafitos. Dicen que la niñez te marca. ¿Sí se escucha? Ok. Dicen que la niñez te marca. Esos años, desde que naces hasta los 5 o 7, son fundamentales en tu vida. Carácter, en fin, te forjan. De esa primera etapa de mi infancia tengo algunos recuerdos, como una película borrada y con algunos destellos en los que aparecen imágenes difusas. Sin embargo, son momentos que sucedieron en realidad y los conservo. En uno de estos pasajes, mi papá me consuela al verme lastimada con una espina, me cura y se va a comprar pastelitos y lo tengo muy grabado. Recuerdo otro más, pero de noche, que íbamos en la carretera. En la parte trasera del auto estábamos mis hermanos y yo con mi mamá, pero no estoy segura quién más nos acompañaba. Tal vez mi abuelo materno, un tío y alguien más. Ellos iban adelante. Lo que sí tengo muy claro es que sollozaban, lloraban durante el trayecto, sobre todo mi mamá. En ese momento yo no sabía qué estaba aconteciendo, no sabía que el destino de mi familia sería otro a partir de entonces. Mi papá había muerto en un terrible accidente y mi madre se quedaba sola con 3 hijos y una por nacer. Mi papá se fue a un viaje al que no debió ir, pero nadie se imagina lo que iba a pasar y esa decisión fue fatal.
La historia de mi madre es como la de la mayoría de las personas, con etapas maravillosas, de cambios, otras de sufrimiento y complicadas, además de afrontar pérdidas devastadoras. Cada familia tiene momentos que afectan la vida de sus integrantes, dando un giro inesperado, algo similar a lo que le sucede a quienes se convierten en personajes históricos, dadas las circunstancias en las que les tocó vivir. Ellos influyeron o se vieron afectados por acontecimientos y casualidades a su alrededor que cambiaron al mundo o el mundo a ellos, y los conocemos por su trascendencia. De la misma manera, todos los demás, muchas veces desde el anonimato, también tenemos experiencias, vivencias, alegrías, tristezas, fracasos y éxitos en el transcurso de nuestras existencias. Y es precisamente por eso que dejamos algo sembrado en las personas a nuestro alrededor, ya sean familiares, amigos, compañeros, colegas e incluso en desconocidos. Por esta razón escribo sobre la presencia de un ser que fue esencial para mí, una heroína desconocida por el mundo, pero imprescindible e irreemplazable para los que compartimos con ella este camino. Beatriz, mi mamá, heredó el nombre de su abuela materna. Nació en 1934 durante una década de grandes cambios e incertidumbre económica y política a nivel nacional y mundial. Sus padres, María y Miguel Ángel, se habían casado el 9 de agosto de 1930 en la parroquia de Santa María la Redonda, en la Ciudad de México. Perdieron a su primer hijo y después tuvieron una niña, Alma, quien fue la hermana mayor y única de mi mamá. En esa época se consideraba que pertenecían a la clase media trabajadora. Mi abuelo Miguel tenía 2 empleos para salir adelante, uno en la Secretaría de Hacienda desde 1929 y el otro por las tardes en una compañía privada. Como empleado de gobierno estaba afiliado al ISSSTE y por parte de la empresa al Seguro Social. Muchas veces presumía muy orgulloso de que tenía 2 pensiones. Formó parte de los socios de la organización Unión de Empleados y Obreros de la Secretaría de Hacienda desde 1936 y por ser empleado federal estaba afiliado al PRM, posteriormente al PRI, como miembro del sector obrero desde 1940. Era obligado militar en el partido, siendo trabajadores del gobierno, no había opción. Por su parte, mi abuela, María, como la mayoría de las mujeres de su tiempo, se dedicaba al hogar y siempre fue así, consagrada y consciente de su papel, muy firme en sus convicciones y como norteña, directa, aguda y excelente jugadora de cartas y dominó. Mi madre vivía en la colonia Roma, en la calle de Coahuila, en una vivienda típica de ese tiempo, con unas 5 o 6 casas, unas entre otras, y un patio lateral de los niños, que era muy típico de esa época. Al entrar por la puerta principal de la casa se accedía directo a las escaleras, se hacía una estancia para la sala y una parte adaptada para las niñas. Afuera había comercios y en la esquina estaba la típica tienda de abarrotes, el Puerto de Gijón, cuyo dueño era español, don Gabriel, a quien llamaban el Gachupín, seguramente refugiado en la guerra civil de su país. Todavía existe esa, ahora se diría vecindad, en la calle, en Coahuila, se está cayendo, pero ahí está. Y la tienda todavía hace unos 2 o 3 años seguía siendo del mismo dueño, bueno, la familia del dueño, pero ya ahora sí ya desapareció y hicieron una tiendita, no sé si de 7-Eleven o algo así, pero bueno, es una manera de ver cómo hay cosas que han trascendido los años, ¿no? Y como dice aquí, México iniciaba un periodo de urbanización muy importante, hubo mejoras en el transporte, el teléfono, etcétera. Y el campo se fue rezagando porque estaba en ese momento Lázaro Cárdenas como presidente de México, y la migración a las grandes ciudades aumentaba, así con el proceso de industrialización. Y sí, mis abuelos, uno venía de Chiapas, mi abuela de Sinaloa, mis abuelos paternos de Guanajuato, entonces pues todos ellos fueron emigrando acá para hacer sus estudios, principalmente los padres los enviaban para acá, ¿no? Para poder realizar alguna carrera, que la mayoría de los estados no tenían esa oportunidad. Y bueno, ahora les voy a decir más o menos un fragmento más de cómo era mi mamá. Mis abuelos, como mi mamá, llevaban una vida de considerables ocupaciones y esfuerzo.
Las niñas asistieron a la escuela Benito Juárez, la cual existe todavía en la colonia Roma, y gozaba de gran prestigio como una de las mejores y más antiguas escuelas públicas de la capital, localizada en la calle de Jalapa. Ellas tenían la obligación de ayudar en algunas tareas de la casa, además de cumplir con las escolares, y podían jugar en el patio con sus amigos, los vecinos, con los que tuvieron una amistad entrañable para toda la vida. Niños que pertenecían a familias como la de ellas y que en el futuro tomaron su propio camino y siempre siguieron en contacto. Fueron creciendo en medio de tiempos difíciles. Cuando mi abuelo tuvo oportunidad, gracias a su trabajo en la Secretaría de Hacienda, la familia pudo integrarse al club deportivo de dicha dependencia, exclusivo para sus empleados. Esa fue una gran oportunidad para mi mamá, pues le gustaban mucho los deportes, practicó el voleibol y la natación, que le encantaban, pero su deporte favorito era el fútbol. Una niña en los 40 que gozaba al practicarlo. Por supuesto que no era bien visto, pero no le importaba. En muchas ocasiones se iba a jugar con sus compañeros a canchas improvisadas y llegó a decir mentiras para ocultar dónde estaba realmente, con la complicidad de sus amigos. Un día mientras jugaban cayó sobre un alambre y se lastimó. Al llegar a casa tuvo que confesar y no le fue nada bien. Me imagino al abuelo cuando le dijo que cómo era posible que una niña jugara fútbol con los hombres, que parecía marimacho. Esa palabra se utilizaba con frecuencia para señalar a las mujeres que participaban en actividades consideradas propias exclusivamente de hombres, y su uso era muy común en ese entonces. El regaño y el castigo no impidieron que siguiera jugando fútbol con sus amigos. Y bueno, esa es una pequeña introducción a la historia que cuento sobre mi madre, y pues les agradezco mucho su atención. Gracias. Gracias, Betty. Bueno, antes de darle la palabra a Leticia Cárdenas, entonces les doy también el título de mi relato, que se llama En el río del reencuentro y la memoria. Después tenemos también el de la participante más joven de este libro, que es Cristina Pecal, que ella, bueno, estaba en el lado opuesto. Ella es una mujer joven que sí estudió letras, ¿no? Tiene una formación profesional en la literatura, y decía, bueno, pero yo no la historia que ella nos cuenta además es de las más divertidas, yo creo. Se llama El interés tiene ruedas, y básicamente es, habla de muchas más cosas, pero habla sobre la abuela de Cristina, que fue la primera mujer que tuvo licencia para conducir en la Ciudad de México, ¿no? Hacia los 30, 40. Y entonces, bueno, y Cristina decía, pero yo no voy a ir a conseguir la licencia, y le decíamos, no, o sea, no tienes que demostrar que lo que estás contando es verdadero, ¿no? Lo que nos importa es que se rescate en efecto esa historia que tú puedes contar ahora y dejar acá por escrito, porque te la han transmitido tu propia abuela, tu mamá, tus tías, etcétera, ¿no? Bueno, está este interés que tiene ruedas. Después está el texto de Adriana Maza, que se titula La señora de los ángeles mirando hacia atrás. Y el texto de Adriana también quiero detener un momento, porque ella, por diversos asuntos, historias, decidió escribir sobre su suegra. Y entonces es un texto también muy conmovedor, porque la familia de su esposo tuvo una historia de muchas dificultades económicas, y esta señora que ella le pone de Los Ángeles realmente es eso, así como un prodigio, porque con lo nada que tenía en la vida, y muchos hijos resolvía, ¿no? Al igual que la abuela de Gloria y demás, resolvía muchas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, en este caso les digo, no necesariamente es la historia materna de Adriana, pero ella decidió rescatar la de la familia de su marido, pues porque de ese lado pues no había nadie que como que se animara, ¿no? a hacerlo. Y eso pasa mucho también, es lo que nos dimos cuenta en este proyecto, sin que lo hubiéramos, ¿no? Como estaba preguntando desde el principio, lo que les decía al inicio, que encontramos pues al menos en estos 14 ejercicios de memoria familiar, que
más de casi la mitad, no teníamos información de nuestras historias paternas. Y en varios casos tenía que ver con ausencias, ¿no?, de los padres, con hijos que no fueron reconocidos o con conflictos, ¿no?, también ahí muy profundos entre el hijo y el padre, ¿no?, y que pues se quedaron en ese vacío de no contar, ¿no?, lo que había pasado antes. Bueno, también tenemos el texto de una amiga uruguaya, Cintia Pressman Bregman, que pues nos habla con su texto que se llama Tamara, porque así se llamaba su abuela, nos habla mucho de también el exilio, ¿sí?, de su abuela y lo que implicó pues la difícil, ¿no?, adaptación a una historia de vida, perdón, a un horizonte que pues no estabas, ¿no?, como contemplando que iba a ser ya tu derrotero de vida. Está el texto de otra amiga muy querida que se llama, Marta Santillán, La Urdimbre de la Vida, y ella también aquí es muy bonito lo que hizo Marta, porque pues retoma la historia de su abuela, su mamá, sus tías, pero luego se va hacia sus sobrinas, ¿sí?, que son, digamos, como son las más pequeñas, ¿no?, de esa genealogía, y usa esta metáfora de la urdimbre, ¿no?, como de este telar que va tejiendo mucho entrelazando, ¿no?, esas experiencias. Tenemos también uno de los relatos más breves, que a mí me impresiona cómo Matilde logró, ¿no?, ese ejercicio de síntesis, que se llama Bordar el silencio, y es una historia también muy impactante de una tía abuela de ella, española, su familia también se exilió en los años 30, ¿no?, en México, y de una mujer que por una de estas disposiciones muy autoritarias de los hermanos de ella, en este caso, la internaron en un convento y ella pues no estaba de acuerdo, etcétera, y nunca volvió a hablar, ¿no? O sea, se impuso como este voto, este castigo de no hablar con nadie, del silencio, pero bordaba mucho, ¿no? Y entonces digamos que esa historia escrita a través del bordado es lo que mucho nos platica Matilde. Que esto también, bueno, me da pie para hablar de cómo en estas historias de lo cotidiano, de todas estas mujeres que somos de todos los días, ¿no?, que no necesariamente porque hayamos llevado a cabo alguna acción que se considera, insisto, extraordinaria, no dejamos también, ¿no?, en el acontecer cotidiano un registro de quiénes somos y de qué pensamos, qué sentimos, a través de otras materialidades, como el bordado, el tejido, la elaboración, ¿no?, de las recetas de cocina. Todo eso está aquí, ¿sí? Insisto, de diferentes maneras, dicho en diferentes momentos, y por eso les decía también hace rato que, aunque nosotras no lo pensamos así, ¿no?, para nada, cuando emprendimos esta aventura, cuando leemos en conjunto, ¿no?, los relatos, encontramos eso, sí, que en las acciones muy inadvertidas, digamos, ¿no?, que a ratos pues son de todos los días, o nosotras las hemos registrado como de siempre, no las ubicamos como también testimonios de esa memoria. Pero ahí están. Y en el caso de la tía abuela de Matilde, pues es muy claro, porque esta mujer que decidió no volver a hablar con nadie, pues su lenguaje, su manera, ¿no?, de poder dejar un testimonio de sí misma fue a través del bordado. Y está también el texto que cierra el libro, es de Verónica Vázquez Cangas, se titula La sangre canta, y bueno, pues es muy importante para nosotras recordar aquí a Verónica, que murió hace ya 3 años casi. Ella fue muy importante para que este proyecto, ¿no?, se concretara. Verónica es una gran amiga mía también desde hace muchos años, y siempre habíamos compartido, ¿no?, este interés por la gestación de memoria femenina. Verónica de formación era pedagoga, pero siempre tuvo más trabajos relacionados con la edición, ¿no?, y la cosa de los libros. Le encantaba escribir también, y bueno, cuando empezamos ya a decir, bueno, ya muchos años hemos platicado de qué vamos a hacer, ella me decía siempre, no, tú tienes que escribir una novela con esas historias de tu mamá,
Yo decía, pues sí, pero pues no, como que todavía no encuentro el tiempo, la inspiración o lo que sea. Y mientras todo eso pasaba, decíamos, bueno, pero ya vamos a hacer, aunque sea algo más acotado, aprovechando además también todas estas otras historias. Y entonces ella fue clave, porque fue la editora del libro, ¿no? En realidad. Y incluso fue quien nos contactó con la editorial que publicó el libro, etcétera. Entonces, bueno, pues desde aquí le mandamos un abrazo enorme a Verónica y a su abuela, que es la que le enseñó a cantar, por eso el relato se llama así. Y ahora, bueno, pues le voy ahora sí a pasar el micrófono a Leticia Cárdenas Aparicio, que nos va a compartir algunos fragmentos de su relato que se titula El calor que arropa cualquier frío, viaje al siglo de mis progenitoras. Gracias, Leti. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí, agradeciendo a Marta López que nos haya permitido presentar este libro que efectivamente se editó hace ya más de 3 años. Y bueno, la pandemia nos lo tuvo guardadito y ahorita nos da la oportunidad de poder presentarlo. Ha sido toda una aventura. En mi caso particular, yo quería escribir sobre mi abuelita y en el camino pues encontré a una bisabuela que no conocí, pero que la conozco a través de los relatos de la familia. Y bueno, les voy a compartir parte de esa historia. Como bien dicen, algunas fueron sorpresas, es parte de la vida que yo creo que todos tendríamos en algún lugar de nuestro closet. Bien. Con el pulque en las venas. La madre de mi abuela, mi bisabuela, María Guadalupe Ramírez, nacida en los albores del siglo XX, era poseedora de algunas extensiones de tierra con magueyes para hacer el pulque. Sin lugar a duda, el pulque es una bebida emblemática de Hidalgo, México, cuya producción es una tradición de mi familia, bebida fermentada que embriaga al consumirse. Se obtiene colocando lo que se conoce como aguamiel en grandes ollas de barro llamados tinacales, sobre una base de trenza de ixtle de maguey, que es una suerte de zacate, a fin de que inicie el proceso de fermentación para transformarse en pulque. Extraído de los magueyes que duran aproximadamente 3 décadas, es muy apreciada por lo efímero de su vida, por lo que su consumo era prácticamente local. El pulque era muy demandado, particularmente por los varones de aquellas tierras. En esos tiempos, su procesamiento era rudimentario, por eso se le consideraba muy tradicional. Por su parte, el aguamiel es una bebida en sí misma. Para extraerlo de la penca de maguey se le raspa el corazón una noche antes y a la mañana siguiente muy temprano se extrae un líquido de sabor dulce con cierto toque de acidez. El encargado de realizar este proceso, conocido como aguamielero, lo absorbe con un ocote, que es una planta seca, tipo calabaza larga, con orificios en ambos extremos. De esta manera, extrae la bebida dulce que debe tomarse inmediatamente. Mi mamá bebió aguamiel desde edades tempranas y yo siempre lo atribuí al color rosado tan singular en sus mejillas, a la mágica bebida, misma que hasta la fecha mantiene. Mi bisabuela, María Guadalupe, recordada también como María, era un personaje enigmático que no llegué a conocer. Querida por algunos y mal recordada por muchos, ciertamente era una mujer de carácter. Manejar los tinacales de pulque hacia 1930, en el México postrevolucionario, no era una labor fácil para una mujer que enviudó joven y poseedora de tierras, así como de una casa en el centro de Xoquizoquipan, Hidalgo, lugar de nacimiento de mi mamá y mi abuelita. De su primer enlace con Otón Torres, mi bisabuela tuvo 4 hijos, Dionisio, Antonia, Ana y Otón. Esta unión duró poco, ya que Otón murió muy joven. Al respecto, algunas de las nietas narran. Mi padrino me platicó que cuando llegó a ver a mi abuelito Otón Torres, este le dijo: esta mujer ya me jodió la vida. Un golpe bien asestado en las partes nobles del cuerpo de su marido había sido el principio del fin para Otón, quien pereció poco tiempo después de aquel incidente. Saber exactamente qué pasó o por qué María habría violentado así a su marido es especular. Nadie tiene una respuesta. Sin embargo, el hecho es que en aquella agresión tan puntual reflejaba, según se dijo, el coraje y quizá el dolor frente a una posible infidelidad. Al poco tiempo de la muerte del abuelo Otón,
doña María se casó con Justiniano Morales, capataz de aquellas tierras, un hombre tranquilo, según recordaba mi madre. De esta unión nacieron Margarita, Melquiades, Luz y Juan, casi contemporáneos a las nietas de María, mi madre y mi tía. Convivieron con ellas tanto en los juegos como en el trabajo familiar común, cuidar y pastorear borregos. Fue así como doña María procreó 8 hijos que crecieron en un ambiente campirano, con carencias de muchos órdenes, con las enseñanzas del trabajo en el campo, pero sobre todo con la herencia del pulque en sus venas. La bisabuela María logró formar una familia grande cuyo sustento siempre fue el pulque. Además, organizaba con su familia las tareas de la crianza de borregos y chivos. A Elvia, mi mamá, le gustaba pasar temporadas con ella para ayudarle porque le tocó una abuelita bondadosa que la alimentaba con cariño y la consentía con golosinas. Mi madre cuenta que le enseñó a lavarse los dientes con zacate de ixtle durante el baño en el río, pero como no contaban con cepillo de dientes, utilizaban elementos naturales para limpiar y asearse diferentes partes del cuerpo. El recuerdo de la abuela María, por parte de las nietas más cercanas a ellas, no es tan bondadoso como el que guarda mi madre. Por el contrario, ellas evocan a una mujer ruda, fría y austera en su trato, tanto física como emocionalmente. Mis tías describen a una abuela mezquina y controladora, quizá debido a la carencia de todo tipo que padecieron en su infancia. Cierto es que bien a bien no sabré nunca cómo fue mi bisabuela, no la conocí. A pesar de esto, imagino su personalidad a partir de los muchos relatos contados por las mujeres que estuvieron cerca de ella en diferentes momentos de su vida. Fue una mujer que logró la posesión de varios terrenos en donde estaban los magueyes con los cuales producían pulque, así como una casa en el centro de este particular poblado muy cerca de la iglesia. Soquisoquipan Hidalgo, también llamado Soqui por los lugareños, alberga una iglesia del siglo XVIII de advocación a la Virgen de la Asunción y cuya fiesta celebra el 15 de agosto. Se convierte en un peregrinaje que atrae a provincias tanto cercanas como lejanas. Dicha fiesta, que evoca a la fe, la creencia de algo superior, ha movilizado varios miles de personas hacia este templo para hacer alguna petición personal, desde lo más profundo de sus corazones, alguna ayuda o algún milagro. En el pueblo también existe un manantial del que emana un pequeño y continuo chorro de agua con un toque de acidez, el agua bendita. Los peregrinos acuden ahí con la creencia de que les dará salud y bienestar, por lo que se hacen filas enormes para acceder al manantial y llevarse, aunque sea un poco de agua milagrosa, a su lugar de origen. Soqui se convierte entonces en la tierra que alimentaba, nutre y cobija física y espiritualmente a su población y con ella a mi familia. Este lugar ha visto nacer, crecer y desarrollar a generaciones enteras, y la de María Ramírez forma parte de ellas. En este ambiente y bajo estas circunstancias vivió y murió a una edad avanzada. Mantuvo siempre la rudeza de una mujer que enfrentó un México bronco, regional y tradicional. Como madre de familia, construyó y preservó a su alrededor las fuentes de alimento, vestido y vivienda de sus descendientes, y como luchadora defendió sus derechos de mujer, madre y abuela. Fue sin duda una mujer atípica dentro de una generación destinada a la sumisión y a la resignación respecto a su lugar en el mundo. Los libros de actas clericales resguardan en la iglesia de Soqui, que datan del siglo XVIII, y dan fe de nacimientos, matrimonios y defunciones, desde entonces hasta la fecha, como testigos vivientes de la movilidad de los habitantes de un pueblo con una historia por descubrir. Los misterios de aquella iglesia me invitaron a rastrear los orígenes maternos de mi familia. Mi primera intención era buscar el registro de nacimiento de mi bisabuela, ya que nadie conocía ese dato con exactitud. Fue para mí una experiencia nueva hablar con el párroco de la iglesia, un sacerdote de mediana edad con quien mi tía Efi mantenía una buena relación y a quien conocí en aquel viaje. Ante mi petición de explorar los documentos parroquiales, seguramente nunca tocados por un historiador, el padre dijo: «Sí, hija, puedes revisar los libros y de paso los limpias». Mayúscula sorpresa me llevé al descubrir el gran librero lleno de ejemplares antiguos, mezclados con libros recientes. En ese momento solo se me ocurrió decirle al cura: «¿Qué le parece si se los organizo por siglo?». Así inicié una tarea que ha sido muy satisfactoria. Revisando los documentos, encontré que el primer libro de la iglesia era del siglo XVIII,
apenas legible y con textos en latín, empastado en piel y todavía con restos de la costura artesanal. Me mostraba sus antiquísimas huellas, con ellas la posibilidad de imaginar tantas cosas. Significaba el origen de mi familia, de mi línea familiar. Frente a este panorama y con solo unas horas para emprender la tarea a lo que me comprometí y con la ayuda de mi tía y mi mamá, inicié el trabajo de organizar lo imposible. Nos colocamos guantes y cubrebocas que preví podíamos necesitar. Así como un improvisado equipo de trabajo, la tarde de un sábado ordenamos los libros parroquiales. El cura entró y contemplando nuestra labor me dijo: para hacer lo que haces, hija, hay que tener vocación. Te voy a nombrar sacristana. Ante la sorpresa y la gracia de un nombramiento cuyo significado ciertamente desconozco, solo pude pronunciar un modesto gracias, padre, sobre todo que era algo muy importante para él y para mi tía. Gracias. Bueno, y esto que nos acaba de compartir Leti también me da pie para, antes de pasarles la palabra a usted, si alguien quiere hacer algún comentario, también hablarles de eso, la parte de las sorpresas, ¿sí? Los descubrimientos que pues muchas de nosotros tuvimos, ¿no? Al momento, aunque insisto, no era el propósito ir a encontrar el acta de nacimiento ni esos documentos que probaran, ¿no? O más bien, como después lo comentamos en algún momento, casi ya cuando estábamos al término de la edición del libro, esta necesidad de algunas de nosotras para ir a buscar esa evidencia, pues más bien tenía que ver con una necesidad, ¿no? Misma de corroborar quizás, ¿no? Eso que en algunos casos quizás todavía no terminábamos de creer, ¿no? Que así hubiera ocurrido. Y en ese sentido también tuvimos incluso un caso en particular que vale la pena compartirles, el de otra amiga que su mamá es de origen cubano. Cuando empezamos el proyecto, ella dijo, sí, yo por supuesto que quiero escribir y entonces voy a hacerlo como un poco terapéutico para, ¿no? Limar asperezas con mi mamá. Pero empezó como en este viaje hacia sí misma, hacia el interior, que dijo, no, bueno, pues yo tengo que ir a buscar a mi mamá, porque su mamá vivía todavía en Cuba. Y se fue para allá, hubo todo ahí, ¿no? Un movimiento afectivo entre ellas dos, se la trajo a vivir a México y al final por otra serie de asuntos pues no escribió la historia, ¿no? Bueno, está escribiendo otra historia que no se incluyó aquí, pero eso pasó también, ¿no? Con otras amigas, compañeras que al principio estaban en este proyecto, pero que les sacudió tanto, ¿no? Lo que encontraron, ¿sí? O lo que les impulsó a hacer la búsqueda, ¿no? de estas ancestras suyas, que pues al final dijeron, no, yo todavía no estoy como lista, no es el momento, y bueno, por eso solo tenemos 14 relatos, porque si todas las que empezamos en el proyecto hubiéramos escrito, pues sí hubiera sido, ¿no? un libro más ancho, pero por eso mismo también pensamos en que esto espero que sea una suerte de colección, ¿sí? Aunque sea corta, porque no solo por esas historias que pues espero que formen parte de un segundo volumen, sino porque también, como les decía yo, sobre la marcha, pues nos dimos cuenta de que había muchas otras figuras, muchas otras historias de nuestras propias, ¿no? Ascendencias familiares que podrían también, ¿no? Formar parte de otros relatos. Nos hemos dado cuenta también de que nosotras compartimos generacionalmente en nuestras experiencias de vida algunos eventos, ¿no? Sobre los cuales también, ¿no? Nos parece que sería importante escribir. Entonces, bueno, yo espero que este sea el primer volumen, ¿no? De una colección, aunque sea no tan grande, pero que motive a todas las personas, por supuesto, pero en especial a las mujeres, a que escribamos sobre lo que nos acontece, ¿no? Sobre nuestra experiencia de vida, porque pues es algo importante, ¿sí? Que no debe de perderse en el olvido. Entonces, bueno, antes les doy de nuevo las gracias a mis queridas amigas Gloria, Beatriz, Leti, a Marta, por supuesto, que nos ha abierto este espacio, y nos